Así que, damas y caballeros, tenemos aquí a Hochi, tenemos aquí a Kermit, tenemos aquí el podcast Valej Nishtvachi y tenemos la noticia de que Croacia restablecerá el servicio militar obligatorio para hombres mayores de 18 años. Entonces, ¿qué es lo que esto simboliza para nosotros aquí? En general, en Europa en este momento se está restableciendo mucho el servicio militar obligatorio, se está extendiendo donde ya existía o se está considerando volver a implementarlo. Por ejemplo, Alemania quiere o está hablando de que podrían restablecer el servicio militar obligatorio. Croacia ya restableció el servicio militar obligatorio. ¿Por qué demonios Croacia tiene la tendencia de restablecer el servicio militar obligatorio si está un poco fuera de lo que está pasando, verdad? No está cerca de Rusia, pero tiene a Serbia al lado, así que tal vez esa sea la razón. En cualquier caso, ¿cómo ven ustedes esta tendencia en Europa de volver al servicio militar obligatorio? Hochi, empieza tú, por ejemplo. Solo te corrijo, perdón, Alemania no ha reintroducido el servicio militar obligatorio, sin embargo Pero lo están considerando. Yo dije que lo están considerando y que implementaron la conscripción. sí, ellos lo implementaron, sí, implementaron la conscripción obligatoria en caso de que no se cubran los cupos voluntarios, así es. Sí, también se podría decir así. Sí, simplemente. Y se han sentido amenazados por Serbia desde hace tiempo. Y el conflicto en Ucrania solo enfatizó la necesidad de tener la capacidad para defenderse. Sí, si tomamos a Croacia como ejemplo, ¿de cuántos estamos hablando aproximadamente? 1,5 millones de personas en edad de reclutamiento, de 4 millones. ¿Eso lo sabes o lo estás adivinando? Lo estoy adivinando, sé que Croacia tiene un poco más de 4 millones de habitantes. Sí, Lo cual es sorprendentemente poco, ¿verdad? lo cual es sorprendentemente poco. Sí, además en Croacia el servicio militar era obligatorio hasta mediados del cambio de milenio. De hecho, después de la disolución de Yugoslavia, eso empezó a resolverse. Abolió el servicio militar obligatorio en 2008, así que lo hizo 4 años después que nosotros. Por otro lado, es una reacción de los estados europeos a la evolución en el mundo, porque empezaron a darse cuenta de que un ejército profesional de decenas de miles de personas, que en nuestro caso está formado principalmente como una fuerza expedicionaria, de hecho no nos va a proteger. Estoy de acuerdo en que básicamente la profesionalización de los ejércitos que llegó a la República Checa en 2004 y que en general se extendió por Europa como una ola, se basa en la idea errónea de que las guerras entre estados son cosa del pasado y que las próximas guerras que se librarán serán ya sea contra insurgentes terroristas o simplemente en algún lugar remoto como en la selva africana contra algunos estados pequeños y que nunca será una guerra contra un adversario tecnológicamente igualado, que eso ya se acabó y que si llegara a suceder, si tuviera que suceder, habría un periodo de advertencia, creo que se decía, de 10 años. Así que antes también se presionaba mucho para que dentro de la Alianza del Atlántico Norte se perfeccionaran esas capacidades como el despliegue rápido y las pequeñas unidades especiales, etc. Y básicamente los estadounidenses y todos decían, mira, no tiene sentido construir un gran ejército de tanques, no tiene sentido construir simplemente un gran ejército de infantería, no tiene sentido construir simplemente ejércitos numerosos, eso no sirve para nada, es muy caro, mejor enfoquémonos en ejércitos pequeños y de élite. Esa era la idea, pero resultó que era una idea equivocada. No, fue una reacción a la época de entonces. Sí, pero la idea de que tendríamos tiempo, de que habría ese periodo de advertencia de 10 años, me parece que ese periodo de advertencia fue más o menos esos 10 años, de hecho fue incluso más desde 2008 desde Georgia. Simplemente tuvimos un periodo de advertencia aquí, así que 14 años, pero decidimos no tomarlo en cuenta, sobre todo nuestros políticos. Claro, pero yo lo llevaría por otro camino, el camino de que estamos en la OTAN en el momento en que alguien nos ataque, solo necesitamos resistir hasta que lleguen nuestros aliados a ayudarnos. Sí, en ese momento de la cancelación o la cancelación del servicio militar, eso está relacionado con la entrada a la OTAN y ahí se cuenta con la doctrina de que solo necesitamos resistir un tiempo hasta que todos los aliados vengan a ayudarnos. Eso significa que no necesitamos un ejército tan grande,
Sí, podemos recortar estos gastos en el ejército y meterlos donde los necesitemos, por ejemplo, para algún agrovarón. Ajá, por ejemplo, a alguno. Entiendo. Sí, así que ese era el aspecto de que en ese entonces creíamos que la OTAN iba a funcionar. Y en este momento esa confianza es significativamente menor y eso también puede generar presión para restablecer el servicio militar. Mm, también, porque tú mismo ves que la situación en Ucrania, que en realidad está muy cerca de nosotros, si lo medimos de punto a punto, son solo 300 kilómetros. Sí, de hecho, desde Ostrava hay menos distancia a Ucrania que a Praga. Sí, es verdad. Así que ya hay algunas personas que sienten que realmente está muy cerca. Por eso también puede haber esa presión para tener una mayor capacidad de defensa. Sí. ¿Y qué otra manera hay, además del servicio militar obligatorio, de aumentar rápidamente nuestra capacidad de defensa? ¿Entienden cómo hacerlo de otra manera que no sea implementando el servicio militar obligatorio? Porque me parece que en Chequia seguimos resistiéndonos mucho al servicio militar obligatorio, aunque en Escandinavia no es ningún problema y en Croacia lo han restablecido. Y Croacia tampoco es un país extremadamente rico, ¿verdad? Fin, porque somos una nación condenada. Una nación condenada puede ser. ¿Y algún otro argumento y, en su caso, de qué manera reemplazar el servicio militar obligatorio? Mira, el gran argumento en contra es que no tenemos capacidad, no tenemos recursos. Fin. Está bien, pero tampoco tenemos aeropuertos para los F-35, ¿verdad? Para mí eso no es un argumento. Eso es como decir que ahora, en este momento, sí. Por supuesto, aumentar o implementar el servicio militar o al menos las revisiones de reclutamiento como tienen los alemanes, que es como un paso intermedio que la sociedad checa probablemente podría aceptar. Que si no se llenaran los cupos de manera voluntaria, entonces se enviarían órdenes de convocatoria, lo cual en Chequia probablemente sea viable, pero el problema es que no hay capacidad para eso. Así que necesitamos más dinero para la defensa. Es necesario invertir más dinero en la defensa, establecer una meta para los próximos años, por ejemplo, en los próximos 5 años desarrollar la capacidad para que el ejército pueda expandirse de manera efectiva con, no sé, unos 20.000 profesionales más. Solo después de 5 años, cuando cumplamos esa meta y estemos preparados para ello, podremos empezar a aumentar los efectivos. Está bien. Por supuesto, la discusión sobre el servicio militar obligatorio en este momento en Chequia, desde mi punto de vista, lamentablemente está prácticamente enterrada, porque aquí casi ni se considera, casi ni se habla de ello, lo cual me parece absolutamente una locura, sinceramente. Sí, que justo aquí y en Eslovaquia no se está discutiendo nada de eso. Polonia también tiene sus propios problemas con el reclutamiento, pero a pesar de sus problemas, al menos tienen unos 150 a 200.000 soldados. Tienen bases, algunos tanques, algo tienen, ¿verdad? Así que aunque tienen pocos soldados, menos de los que necesitarían o quisieran, al menos tienen algo, pero nosotros estamos realmente mal. Nuestro ejército es terrible. Y me parece que no tenemos ninguna capacidad para aumentar nuestra capacidad de combate lo suficientemente rápido, a menos que lo hagamos por la fuerza y obliguemos a la gente a hacerlo, ¿sabes? Así que, en mi opinión, hacerlo de manera voluntaria es imposible. Y sobre la obligación casi no se habla aquí, así que efectivamente estamos condenados a ser débiles y completamente inútiles. No estoy de acuerdo. Me gusta la manera en que lo resolvieron en Dinamarca. Los daneses no tienen implementado el servicio militar obligatorio, pero allá lo manejan de facto como una especie de lotería, ¿sabes? Allá simplemente tienes cierta cantidad de personas en edad de reclutamiento y el ejército necesita ciertas plazas. Si esas plazas no se llenan de manera voluntaria, entonces Dinamarca tiene una ley que simplemente se hace una selección por sorteo y esas personas simplemente se presentan, pero obtienen algún beneficio de eso en el momento en que cumplen con ese servicio militar obligatorio de facto, obtienen, por ejemplo, beneficios fiscales por un cierto periodo. Eso suena bien. Y justo quería preguntarle, Para compensar el hecho de que en lugar de estar en el trabajo o en la escuela, principalmente en el trabajo, porque los universitarios no son reclutados,
En lugar de estar trabajando, recibes un salario y también obtienes un bono fiscal por haber estado en el ejército y no poder desarrollarte profesionalmente, de hecho. Esto me gusta y por eso me gustaría preguntarles, ¿cuál creen ustedes que sería el mejor modelo de servicio militar obligatorio para la República Checa? Tú ya lo dijiste aquí. De hecho, mi idea es muy parecida. Yo simplemente lo tomaría así, que digamos, ok, vamos a hacerlo, que lo digamos y que lo hagamos, así que también haríamos los preparativos, las instalaciones, esas cosas, ¿sí? Entonces decimos que queremos entrenar simplemente que pasen por el servicio militar 20,000 personas al año, ¿sí? El servicio militar durará 4 meses, así que serán 3 turnos al año de... Bueno, ahora elegí un número tonto, ¿verdad? De 6,000 personas cada uno, por ejemplo. Así que serían 18,000 al año. Ok, no, 20 así. Cada 4 meses un turno de 6,000 personas rota. ¿Quién irá? Pues dependerá, obviamente tendrán prioridad los que quieran ir y ellos recibirán alguna ventaja, ¿sí? Que recibirán ese descuento en impuestos, tendrán la oportunidad de elegir dónde estarán, tendrán la oportunidad, no sé, de tener más permisos para salir, por ejemplo, yo les daría eso, ¿sí? Que la persona que vaya voluntariamente recibirá una semana más de descanso, o bueno, no una semana, pero tal vez un día más de descanso, algo así. Y además, por ejemplo, diría que si vas voluntariamente a ese turno, aparte de que te compensan el salario, también te dan un poco de dinero extra, ¿sí? Así que estas personas que irían voluntariamente tendrían algún tipo de beneficio. Y luego, si no se llenara con voluntarios, se haría una lotería nacional, se sortearían los números de identificación personal de todas las personas de 18 a 35 años, por ejemplo, ¿sí? Para que cubriera a todos los que nunca han hecho el servicio militar, que tal vez debería ser hasta los 40 años, quizás, no estoy completamente seguro. A ver cuántos años tiene ahora la última generación que hizo el servicio militar. ¿Cómo sale eso? Si tenían 18 años en 2004, ¿cuántos años tendrán hoy? 30. Alrededor de 35, ¿no? 35, ok, bien, entonces digamos que 30, 35 años, bueno, entonces 30, sí, entonces 5 años de debiluchos simplemente los podemos saltar, ¿sí? Así que se sortearía el número de identificación personal desde los 18 hasta los 30 años, y para que yo pudiera ir, aunque tenga 28, ¿sí? Para que pudiera ir alguna chava que tenga 21, sería para hombres y para mujeres, y para que en cada turno se hiciera una mezcla, simplemente chavos jóvenes, hombres mayores, mujeres, chicas, todo eso, para que en ese entrenamiento fuera toda una gama de la población y sobre todo para que no se crearan esos grupitos de jóvenes, ¿me entiendes? Porque eso luego crea un ambiente más tóxico, un ambiente más raro y al mismo tiempo causa que no sea una simulación de guerra o movilización realmente creíble y efectiva, porque cuando te movilizan tampoco sirves solo con chavos de 18 años, ¿verdad? Sirves simplemente con mujeres, con hombres mayores, con jóvenes, tienes que llevarte bien con todos, así que me parece que un sorteo general así entre generaciones podría servir bastante bien como un vínculo entre las diferentes generaciones y en general preparar a la sociedad y también unir más a la sociedad a través de esas generaciones, ¿me entiendes? Así que podría funcionar tanto como preparación para algún conflicto. En 4 meses no aprendes tanto, pero al menos lo básico. Y el Estado al menos tendría una idea de quién es capaz de qué y cuánta gente realmente sabe algo. Y al mismo tiempo podría servir como una forma de unir a la sociedad. Al mismo tiempo, tal vez pondría la opción de que si no quieres entrar al entrenamiento, para que simplemente cumplas 4 meses. Entonces daría la opción de entrar a un entrenamiento especializado, pero con la condición de que si no quieres ser reclutado y completas el entrenamiento especial, entonces tendrás que presentarte en ciertos casos, bla. ¿Entrenamiento especial? ¿A qué te refieres, por ejemplo? Me refiero, por ejemplo, a alguien que quiera manejar drones, pero no quiera presentarse ni pasar por el entrenamiento clásico. Claro. Entonces simplemente haces un entrenamiento especial, dices, oye, no quiero andar corriendo por el bosque con uniforme, pero quiero aprender a pilotar un dron. Sí,
Entonces, de hecho, no pasarías 4 meses corriendo por el bosque con uniforme, pero tendría que estar compensado con algo como aquí vas a tener entrenamiento, pero después tendrías que empezar a trabajar en esta unidad, por ejemplo. ¿Sí? Además, obviamente lo compensaría así. Antes de que fueras seleccionado para ese entrenamiento, tendrían que hacer las revisiones para el servicio militar, ¿verdad? La evaluación para el servicio militar es básicamente para averiguar si siquiera puedes ir al servicio militar. Y de ahí podrían ser excluidos, no sé, obviamente los enfermos, tal vez los universitarios, trabajadores en infraestructura crítica, de los que hay escasez, por ejemplo, policías, bomberos, médicos y así. Entonces, ¿definirías algunas profesiones? Dirías, por ejemplo, que las personas que se dedican a esta profesión están exentas del servicio militar, ¿entiendes? Sí. Para eso tenemos una ley. ¿Qué? Para eso tenemos una ley. ¿Ves? El Estado no puede reclutar a los bomberos, policías y trabajadores de la infraestructura crítica y los servicios de emergencia. Sí, pero yo lo ampliaría, por ejemplo, no sé, que no puedan llevar al servicio militar a la madre de un niño de 5 años, ¿me entiendes? Sí, claro. Así, para que no sea completamente draconiano, pero que sí pase algo. Luego, creo que hay una ley que dice que no puedes reclutar a 3 generaciones de la misma familia. Sí, entiendo. Que no pueden ir el abuelo, el padre y el hijo al ejército al mismo tiempo. Sí. O a la guerra, así. A la guerra, no sé cómo aplica eso al reclutamiento. Sí. Bueno, de todos modos, esta es como mi tesis personal de cómo me gustaría más, para que también sea un poco justo para esos chicos, ¿verdad? Porque entiendo que si ahora se tuviera que implementar el servicio militar obligatorio de ese tipo, que a los 18 te vas, pues simplemente sería muy injusto. Porque aquí simplemente tienes una brecha generacional de 20 años en la que no tuvieron que hacerlo y ahora no. Así que de repente otra vez sí. Así que diría que sería mucho mejor si fuera tanto para chicos como para chicas, para personas desde los 18 hasta, no sé, 35 años, por ejemplo. Sí, para que lo cubras bien. De manera uniforme. Además, aquí hay una propuesta de que alguien podría librarse del servicio pagando. Definitivamente no. Definitivamente no. Al contrario, yo diría que los primeros que tendrían que ir serían los propietarios, como en la Edad Media. Simplemente, en cuanto tienes una propiedad, eres de los primeros a quienes les tocaría recibir entrenamiento militar y estar capacitado para defender la patria, en la que posees bienes. Eso me gusta, ¿no? En el momento en que tienes una casa, te dan un caballo y vas al frente. Así es, correcto. Y armadura. No, sí, así que vamos a resolver la crisis de vivienda introduciendo el servicio militar obligatorio. Para la gente que tiene propiedades, Sí, exactamente. entonces ellos van a querer deshacerse de ellas, ¿entiendes? Sí, así. Eso es genial. No, no lo es, ¿o qué? Sí, sí es genial, es increíble, ¿no? ¿Sí? Así es. 2 hermanos y un padre o 3 hermanos, como en El Soldado Ryan. Ah, ok. ¿No? ¿Alguna otra propuesta sobre cómo hacer nuestro país grande y fuerte, además del servicio militar obligatorio de este tipo? Pues el servicio militar obligatorio del régimen anterior. Pues esa no hizo a nuestro país ni fuerte ni grandioso. Así que obviamente no funcionó. Y probablemente no sea exactamente la solución. ¿No? ¿Cómo se podría hacer eso sin el servicio militar obligatorio? ¿Se puede? Con mucha dificultad. Yo siento que o puedes implementar el servicio militar obligatorio o tienes que hacerlo como los estadounidenses. Simplemente eliminar el sistema de bienestar social y vincularlo al servicio militar, simplemente. No, pues en Estados Unidos también se basan principalmente en esos incentivos, ¿no? No, de eso estoy hablando, ¿verdad? Que aquí, en realidad, no tienes ningún motivo para entrar al ejército. En Estados Unidos es como, ok, eres pobre y simplemente tonto, güey, entonces vete al ejército y tienes la oportunidad de ganar buen dinero, que te paguen la escuela, hacer carrera, ¿verdad? Aquí es diferente, la universidad es gratis, la atención médica es gratis. Y si eres tonto, pues puedes trabajar de basurero simplemente, ¿entiendes?
Mientras que si eliminaras estos beneficios sociales que son incondicionales en Chequia y los condicionaras al servicio militar, por ejemplo, así podrías hacerlo. Entonces, o obligas a esa gente por la fuerza, o los obligas creando condiciones para que les convenga entrar al ejército. Y eso lo puedes hacer ya sea perjudicando a los que no están en el ejército o beneficiando a los que sí están en el ejército, o sea, beneficiando significativamente a los que están en el ejército. Siempre es más rentable la motivación positiva que la negativa. O sea, es mejor darle un pastel a un soldado que darle un látigo a un civil, ¿no? Simplemente es mucho mejor la motivación positiva. O sea, cuando haces algo, recibes algo que estar diciendo, si no lo haces, te quito algo. Sí, entiendo. Entonces, si no lo haces y te quito algo, eso es exactamente como el servicio militar obligatorio, ¿no? Porque si no vas al ejército, eso significa que te quito, no sé, la libertad o pagas una multa o algo así. Creo que en este momento ya le están dando demasiadas vueltas. Pero está bien, pensar demasiado las cosas es fundamental. En cualquier caso, vamos a simplificarlo de alguna manera y volver atrás. Tienes razón. El servicio militar obligatorio es algo que mucha gente rechaza. Incluso en el ejército, mucha gente lo rechaza. Pero me parece que la mayoría de las veces no ofrecen ninguna alternativa. ¿Cómo lograr resultados similares de otra manera? Yo principalmente pienso que cada quien lo rechaza por diferentes razones y esos grupos no se entienden entre sí. Bueno, según yo, los soldados que son profesionales, la mayoría de ellos dice que es una tontería porque piensan que esos 4 meses, por ejemplo, es poco tiempo y que de todos modos no va a servir para nada y que probablemente se va a desperdiciar un montón de dinero que si se invirtiera en tecnología y en sus sueldos, llevaría a mejores resultados. Sí, también es una de las razones. Mm. Por otro lado, siempre decimos que tenemos suficiente dinero, pero no tenemos en qué gastarlo. Ese es ahora el argumento del nuevo gobierno. De hecho, el gobierno anterior también lo decía. Sí, exacto. Por eso decía que si se llegara a considerar reintroducir el servicio militar, debería hacerse de manera gradual durante varios años y tener un plan concreto preparado para ello. La ampliación general de esas capacidades, y aunque yo era partidario de que se debía invertir mucho dinero en el ejército, el hecho de que paguemos antes a los reservistas realmente no nos ayuda mucho con nuestra capacidad de combate. ¿Ok? Eso es verdad. Obviamente, la implementación del servicio militar obligatorio podría hacerse de manera gradual. O sea, ahora podríamos ver, ya sabes, tenemos cierta capacidad de cuántas personas podemos entrenar en un año. ¿Cuántos tenemos? 2.500 porque no podemos entrenar a más de todos modos. Sí, son estimaciones aproximadas. No, exacto, poco a poco, exacto, vamos, lo estamos logrando. De nuevo al principio. Muy bien, eso es todo sobre el servicio militar obligatorio. Gente, escríbanme en los comentarios qué piensan al respecto. Los que están viendo la repetición, por favor, díganme también qué opinan. ¿Y ustedes cómo abordarían el fortalecimiento de nuestro ejército? Porque me parece que aquí seguimos estancados, no somos capaces de hacerlo, ni de manera obligatoria, ni voluntaria, ni de ninguna forma. Simplemente somos completamente, totalmente incapaces de fortalecer nuestro ejército, absolutamente y totalmente. Y aunque este año logramos más o menos cubrir los puestos del ejército profesional, de nuevo, absolutamente, pero absolutamente no logramos cumplir con las expectativas de los reservistas. Lo cual me parece que simplemente es un problema, ¿verdad? Pues tarde o temprano nos daremos cuenta de que simplemente no hay otra manera que con el conscripción o el servicio militar obligatorio. Y la pregunta es si en ese momento ya no será demasiado tarde. Está bien, ya veremos. Adiós, gente.